Si hablamos de geología aplicada, probablemente usted crea que vamos ahora mismo a una clase de ciencia o algo así por el estilo, y puede que en algún aspecto sí, pero vamos a aterrizar este tema de modo que usted va a tener que pararse y dejar de ahora mismo hacer lo que está haciendo, porque cuánto esto importa para su seguridad, para donde vive, para el puente por el que está cruzando, para la calle que ahora mismo está construyendo el gobierno, para esa pequeña obra que está haciendo el director distrital. Todo eso, ¿en qué punto me afecta? ¿Cuánto afecta que las instituciones o constructores privados o públicos estén ahora mismo respetando los criterios de geología para que esta sociedad pueda seguir en pie ante cualquier realidad? Y para eso nosotros hemos invitado al presidente y vicepresidente de la Sociedad de Geología en República Dominicana, Miguel Díaz y Eduardo Verdeja. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Los levantamos tempranito, ¿verdad? ¿O ustedes son madrugadores? Somos madrugadores. Son madrugadores. Hablábamos de geología aplicada y yo pienso que la gente en sentido común se remite tal vez a algo que no entiende. ¿Cómo se lo hacemos entender de manera práctica? Pues mira, la geología, lo que entiende la gente típicamente de la geología de un geólogo es una persona un poco etérea, aunque trabajamos con la tierra, pero de conceptos muy generales, cómo funciona la tierra y todo eso. La geología aplicada va directamente a la aplicación, valga la redundancia, de la geología para obras civiles fundamentalmente. Torres, puentes, cortes, carreteras, túneles, etcétera. Todo lo que se construye sobre la tierra tiene que ver con la geología. Es la parte de la geología que interactúa directamente con las ingenierías. O sea, no es la ciencia pura, sino es la ciencia aplicada a las ingenierías. La geología tú la puedes ver como una herramienta, es como la matemática, se aplica a todas las otras ciencias. Y la geología es exactamente eso, en todos aspectos, estudios ambientales, recursos minerales, obras civiles, nosotros intervenimos. Yo pienso que entonces la primera pregunta básica tiene que ser, en la medida en que ustedes observan la dinámica público y privada de la construcción en el país, ¿están siendo respetados los criterios de geología, los criterios antisísmicos? Recientemente, bueno, no es tan reciente, pero hace varios años ya a uno le comenzó a sonar el término antisísmico. ¿Todo eso está siendo respetado en el marco de la construcción? Sí, mira, ha habido un desarrollo bastante rápido, un desarrollo continuo, y aunque la gente, el público en general, no vea mucho de lo que ocurre en geología, en el trasfondo sí hay geología, sí se aplica, sí están los estudios. Tenemos normas sísmicas nuevas, sismo resistentes, la palabra. Son normas que son dinámicas, que con el paso del tiempo tendrán que ir adecuándose cada vez más, igual que todos los países que tienen riesgo sísmico lo van haciendo, y nosotros ya estamos en ese camino. O sea, falta un trecho por recorrer, pero estamos caminando por el sendero correcto. ¿Qué nos dices? A propósito, nosotros abogamos por el uso del método científico para la toma de decisiones, porque hay que sopesar las realidades. Y como la ciencia está avanzando rápidamente, cada 2 años nosotros organizamos un congreso de geología aplicada donde nos juntamos y vemos cómo los desarrollos técnicos alrededor de la geología aplicada impactan las nuevas, mejores prácticas. Y entonces así podemos cumplir con una de nuestras misiones como la Sociedad Dominicana de Geología, que es mantener el desarrollo profesional de nuestros miembros. Así es, y una pregunta básica, porque todas entran en lo básico de lo que uno ve cuando sale a la calle, de las denuncias que uno hace a diario. Hay un tema. Nosotros hemos visto cómo las escuelas en República Dominicana entran en el renglón de edificaciones vulnerables, lejos de lo que debería ser, que se supone son sitios de refugio en un momento dado. ¿Qué ustedes han investigado como Sociedad de Geología provoca esto? Porque nosotros hablamos muchas veces de escuelas recién construidas. Ahí entra un aspecto importantísimo, el aspecto de la geotecnia. La geotecnia es una rama entre la ingeniería civil y la geología aplicada, que tiene que ver con las fundaciones del edificio. Un diseño estructural de una escuela no se puede repetir alegremente en cualquier tipo de terreno. O sea, la condición del terreno y la condición de la estructura deben mantener una relación muy importante. O sea, un terreno blando se va a comportar de una manera determinada. Cuando hablo de un terreno blando, estamos hablando de arenas, arcillas, etc. Y un terreno duro, véase roca, se va a comportar de otra manera al momento de recibir un sismo. Entonces, las fuerzas, los movimientos que va a recibir esa estructura, esa escuela,
no va a ser la misma si está fundada en roca que si está fundada en suelo. Entonces su comportamiento no va a ser el mismo. O sea, podemos tener las dos escuelas exactamente iguales, construidas exactamente iguales desde el punto de vista estructural, de calidad y de todo, pero el comportamiento de esas dos en terrenos distintos va a ser diferente. Cuando se han producido estas crisis, ¿ustedes se han acercado al Ministerio de Educación, a Obras Públicas? Porque esta es una inversión multimillonaria que se supone es la herencia de esta generación a la que sigue. Pero nosotros no veremos esas obras a largo plazo, diferente a lo que, por ejemplo, se veía en tiempos de Trujillo, porque hay que mencionarlo porque todavía esas obras viven. ¿Ustedes se han acercado a las autoridades? Bueno, nuestro trabajo es un poquito más indirecto. Nosotros preparamos los profesionales, lo actualizamos para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Pero como gremio profesional, ustedes tienen todas las facultades de hacer opinión pública también. Siempre. Cuando ven que un sector vinculado a ustedes está de alguna manera incidiendo en la dinámica nacional. Y nosotros siempre hemos intervenido siempre y cuando se nos ha pedido la opinión. Ok. O sea, no somos una sociedad que hacemos mucha bulla, sino que porque como usamos el método científico, tenemos que sopesar las opiniones, cuestión de que se basen en la mejor información disponible técnicamente. Pero miren, yo los animo a que con toda esa capacitación que ustedes están trabajando, también hagan críticas públicas. Bueno, como esta su aparición aquí es justamente una práctica que cae ahí, hagan críticas y opinión pública para que la gente pueda aprender más y para que las autoridades cojan la presión de que tienen que elevar sus niveles de calidad. Y quiero a propósito de eso preguntarles si hay orientación per se que pueda utilizar la gente común cuando va a comprar un apartamento, cuando va a hacer una inversión, por ejemplo, de comprar un local comercial, que tiene que ver con geología, que tiene que ver con esa seguridad que como patrón tú identifiques. O hay que buscar a un geólogo siempre para uno poder tener la garantía del inmueble. Sí, en los últimos años el Servicio Geológico Nacional ha estado haciendo mucho trabajo en zonificaciones geológicas, mapas de vulnerabilidad. O sea que la gente que es conocedor del área sabe muy bien que puede ir a esos mapas y le dice el tipo de terreno donde está ubicado, y eso los ingenieros civiles deben usarlo en el diseño de sus obras de infraestructura. O sea que hay mapas ya del Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata. O sea que se está haciendo un trabajo a detalle de dónde están los suelos, los diferentes tipos de suelos. Sí, y saben ustedes, recientemente hemos tenido un escándalo, por ejemplo, que dejó sin agua al Gran Santo Domingo en gran parte. Todo eso tiene que ver con una... Se ríen. Todo eso tiene que ver también con cómo están las estructuras que hacen fluir el agua en esa ciudad que uno no ve. ¿Cuál es su lectura respecto a este caso y a la ingeniería que hay para la distribución de agua de la ciudad? Bueno, como planteaba Miguel, nosotros cuando damos una opinión necesitamos tener toda la información y la evidencia científica del lugar. En este caso no tenemos mucha. Ha habido una situación particular en donde una tubería fue dañada, digamos, o rompió o tuvo una avería y que generó todo este problema. Las causas que la originaron y los detalles están fuera de nuestro alcance en este momento. Ok. Recuerda que una infraestructura está diseñada por una serie de condiciones. Exacto. Y si esas condiciones cambian, entonces tal vez hay que revisar el diseño. Y no vivimos en un mundo estático. O sea que tenemos que mantener monitoreando las grandes infraestructuras para saber cómo se están comportando. ¿En algún punto han hecho un monitoreo ustedes, un mapeo de esa dinámica que pudiese hacerse el ejercicio ahora de ver si la ciudad ha crecido en esa ingeniería geológica al mismo nivel que está creciendo por encima, o sea, lo que uno ve de manera vertical? En términos generales, la opinión es que así como la ciudad crece, el crecimiento de la ciudad va por delante del crecimiento de cualquier servicio. Lo mismo ocurre con el área con la parte geológica y geotécnica. O sea, la ciudad crece por llevada por una serie de motivos que no responden necesariamente a una lógica, ni a una ciencia, ni a nada. Sencillamente son fenómenos socioeconómicos que se van desarrollando. Muchas veces uno dice, cuando mira la geología, cuando mira la geotecnia, dice, oye, pero lo lógico sería que la ciudad creciera hacia este lugar y no hacia aquel lugar. Pero las fuerzas que llevan ese crecimiento van mucho más allá.
Y ocurre con todos los servicios. A veces dicen, oye, tenemos infraestructura de agua, infraestructura de electricidad, infraestructura de tal cosa por este lado, sin embargo, el crecimiento se está dando por otro sitio. Entonces, es una dinámica muy compleja. Supongo que ustedes duermen en su cama tranquilitos cuando duerme la tierra, cuando se mueve la tierra, pero no necesariamente el resto de los dominicanos. Y nosotros hemos tenido hace pocas semanas muchos movimientos en secuencia. Hay veces que ocurren, pero uno no los está percibiendo. Cuando la gente lo percibe, ya entonces como que se amotina el tema nuevamente. Y quiero preguntarles, ¿cómo ustedes están leyendo el comportamiento de las fallas ahora mismo de la isla? Mira, que se muevan es normal, empezando por eso. O sea, vivimos en una zona donde la tierra tiembla. En el globo terráqueo estamos ubicados en uno de los lugares que son los límites de placa tectónica donde ocurren terremotos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Así como tenemos bonitas playas y bonitas montañas, tenemos terremotos porque es así. Y siempre se mueven. Que lo sintamos un poco más o un poco menos, o que la información de las noticias a través de los medios nos haga llegar esa información, genera aparentemente mayor cantidad de cosas. No necesariamente hay mayor cantidad. Sí hay que saber que los fenómenos, la liberación de energía de las diferentes fallas, ocurre por, digamos, periodos. Hay veces que hay un poco más, se incrementa un poco más la frecuencia, luego hay un poco de descanso, luego un poco más. Pero siempre tenemos ese tipo de movimientos. De hecho, ahora en el congreso que estamos organizando para el mes que viene, del 20 al 22 de marzo, uno de los bloques sobre riesgo sísmico. Exacto. Y vamos a hablar sobre monitoreo, de cómo se monitorea, vamos a hablar de técnicas, de los nuevos instrumentos que se pueden utilizar para monitorear los sismos. Todo eso vamos a presentarlo en ese bloque del Congreso. República Dominicana ha avanzado respecto a la técnica científica de poder medir esos movimientos telúricos. Sí. ¿Cuál es la técnica que utilizamos ahora y qué eso representa en función de cómo se hacía antes? Ha aumentado la red de monitoreo. La densidad de la red de monitoreo. Tenemos mucho más sismógrafos por diferentes lugares, la cantidad y la calidad, porque como la tecnología está avanzando tan rápido, los sismógrafos nuevos son mucho más sensitivos y más efectivos que los viejos. La gente que vive en la zona de la falla septentrional siempre vive con el corazón en la boca, porque todos sabemos lo que significa. ¿Ustedes en los movimientos que recientemente han visto, consideran que esa zona ha aumentado de peligro, se mantiene en su mismo lugar o hay de alguna manera más tranquilidad? Mira, los movimientos en esa zona no han sido tantos últimamente. Los que hemos sentido están separados en otras zonas, pero el hecho de que esa falla septentrional no tenga mucho movimiento, cuando uno lo mira desde el punto de vista científico y la dinámica de las placas, es un poquito preocupante. No quiere decir que va a ser algo inminente, pero es una estructura de una potencia o un potencial muy grande de generación de sismo. ¿Qué tan peligroso es ese potencial? Es que realmente si comparamos la tecnología o el avance científico en la predicción, cuando comparamos, por ejemplo, como tú predices un huracán con un sismo, el huracán ya lo podemos traquear, es decir, con el aspecto de sismo es muy difícil hacer la predicción. Todavía el nivel científico no está para uno poder decir, por aquí viene un sismo de tal magnitud, tal día. No, sabemos eso, porque sería irresponsable predecir eso, no es el espíritu de la pregunta, sino, por ejemplo, la falla septentrional, la peligrosidad que representa el que no se haya movido en el último tal tiempo, ¿qué puede significar en términos reales, si eso tiene una interpretación? Mira, hay un movimiento continuo de los bloques. O sea, se sabe por mediciones de GPS, por una serie de mediciones de la corteza terrestre, que la parte sur de la falla septentrional, es decir, el territorio insular, y la parte norte de la falla... ¿A qué provincia nos estamos refiriendo ahí? Desde el Valle del Cibao hacia el sur. O sea, todo ese bloque, hasta Barahona, todo ese bloque se mueve, digamos, hacia el este, hacia este-noreste, comparado con el bloque del norte, Puerto Plata y todo lo que está en el mar y las Bahamas. Si lo comparamos eso con un punto fijo, todo el bloque del sur se está moviendo hacia el este-noreste, a una velocidad de 2 centímetros por año. Entonces, mientras no haya un deslizamiento, ese movimiento se va acumulando, esa energía se acumula en forma de deformación.
Deformación que en algún momento determinado tendrá que recuperar su forma original. Y cuando uno ve el tamaño de la falla, por eso uno habla del potencial de la falla, es una falla muy larga, es una estructura muy importante, que está muy relacionada con el límite de las placas. Y si esa cantidad de deformación acumulada, véase, 800 años aproximadamente desde que se tienen informaciones de los últimos registros que esa falla se movió de una manera fuerte, pues estamos hablando de cerca de 4 o 6 metros de deformación acumulada. No quiere decir que toda esa deformación se mueva en un solo momento, en un solo sitio. O sea, puede haber unos mecanismos diferentes, pero esas estructuras con esas dimensiones, estamos hablando de una falla con un potencial de generar sismos de magnitud 7 o mayores de 7. Okay. Tal vez vale la pena poner el contexto. Si tú ves el mapa del mundo, encontrarás que África y Sudamérica estaban juntos. Y es este proceso de movimiento de placas que la ha separado. Pero eso ha pasado a través de billones de años. Sí. O sea que no necesariamente ese movimiento va a ocurrir en un solo golpe. Y puede ser que ocurra lentamente, va a ocurrir lentamente. Entonces, señores, tenerlos a ustedes es la necesidad de aprovechar para preguntar tantos temas, como inclusive el de la minería. Nosotros hemos tenido a muchas comunidades en los últimos años y en los últimos meses haciendo resistencia a procesos mineros que parecen estarlos acechando. San Juan de la Maguana es uno de ellos. En San Juan hay casi permisos otorgados y una sociedad negada. ¿Ustedes han estudiado el tema de San Juan, el tema de la posible minería ahí? ¿Y qué opinión les merece? Mira, nosotros abogamos por uso del método científico. Desafortunadamente la fresiología de los permisos mineros aquí no coincide con la realidad. Cuando en este país tú pides un permiso de explotación, lo que realmente tú estás pidiendo es un permiso para hacer las investigaciones. En el caso de San Juan, todavía no se ha hecho el estudio de impacto ambiental, no se han hecho los estudios hidrogeológicos, no se han hecho toda una serie de cosas que se necesitan para tomar una decisión basada en la evidencia científica. Pero eso entonces es todavía más grave porque durante mucho tiempo hemos escuchado a las autoridades dando ya su aprobación literalmente, empujando a que eso sí se dé. O sea, ellos están haciendo una decisión o sugiriendo una aprobación sobre la teoría solo de lo económico. No, es un proceso. Fíjate, en cualquier proyecto de ingeniería minero, tú no haces todas las investigaciones de un golpe, sino que tú vas etapa por etapa construyendo en fundaciones sólidas. O sea, tú haces las investigaciones, dices, esto vale la pena. Entonces tú inviertes más dinero en construir más investigación. Un estudio de impacto ambiental cuesta 5 millones de dólares fácilmente. Pero una minera se lo tiene que permitir. Correctamente. En el momento adecuado. Y este es el momento, eso es lo que está ocurriendo en San Juan. Se está pidiendo permiso para poder hacer esos ejercicios de estudios profundos que permita realmente establecer si es factible o no es factible. ¿Y de qué manera? Y de qué manera. Conociendo ustedes el suelo y leyendo lo que hasta ahora ha sido la minería en República Dominicana, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes consideran que la minería que se ha hecho hasta ahora es un ejercicio sano de crecimiento o tienen algunas críticas? Es que la minería, todos los proyectos mineros es como ir a un sastre. O sea, son hechos a la medida. ¿Y qué hace el sastre? Depende a la medida de quién, porque algunos son a la medida de la minera solamente, no a la medida necesariamente de las comunidades que están impactando. Correcto. Tenemos que hacer las medidas correctas, entrar en un diálogo, porque si tú tienes mucho dinero, tú te vas a un sastre de alta costura o te vas a un sastre de menos relieve. Entonces esa conversación hay que tenerla sobre qué tipo de proyecto nosotros queremos, porque todo tiene un costo. Por un lado, tú puedes construir un Louis Vuitton, yo no conozco de moda, que te va a costar muchísimo dinero, pero no va a resolver el problema. Mientras que otros que son menos, tienen un nombre más grande, te pueden producir un traje que se ajusta a la medida, a las realidades de esa área. Y hasta ahora esa es parte del problema, que esa discusión, esa comunicación con las comunidades, que pudiera haberse manejado de una mejor manera, no se ha manejado. Y aparecen personas que sin saber del tema empiezan a dar opiniones cuando todavía los estudios no se han hecho. Hay un problema de llegar a conclusiones a priori y es el factor fundamental. El desarrollo de un proyecto minero no es algo sencillo ni es de la noche a la mañana. La minería es uno de los negocios de más altos riesgos que hay.
Y el proceso de encontrar un yacimiento es muy complicado, requiere mucha tecnología, muchísima ciencia y muchos años. El depósito de San Juan, por ejemplo, tiene cerca de 15 años en investigación, en buscar. O sea, cuando ya vemos, bueno, mira, aquí hay un depósito, la gente cree que sí, eso estaba ahí y era cuestión de levantar una puerta y lo veíamos. No, no, es que eso fue un descubrimiento. Y ese descubrimiento implica una cantidad de inversiones grandísimas. Ahora, ¿de dónde salen esas inversiones? No es una minera, no es una compañía minera, es una estructura a nivel mundial en donde hay geólogos, hay compañías muy pequeñas de capital público que cotizan en las bolsas de valores y es la manera de cómo se financian, que tienen que llevar el primer escalón. Dice, mira, vamos a hacer la parte más simple de la geología, vamos a salir al campo, vamos a caminar, vamos a coger una muestra del piso, una roca, un poquito de agua, del río, y empiezan a hacer análisis. Si esos resultados les dan favorables, entonces suben otro escalón para hacer una investigación un poco más profunda que son más costosas. Pero para eso tienen que ir a la bolsa a recabar dinero de los inversionistas que tienen, los inversionistas en el mundo minero, ¿no? Entonces tienen que ir a buscar ese dinero. Entonces con ese dinero van y hacen otro descubrimiento un poco más allá y suben otro escalón. Y así sucesivamente, lo que comentaba Miguel, cuando lleguen al momento en donde dicen, oye, mira, ya tenemos un depósito mineral cuantificado, ubicado, con todos los procesos de investigación científica, entonces se empieza a pensar, esto puede convertirse en una mina. Hasta el momento es sencillamente un descubrimiento, es un depósito mineral, pero no una mina todavía. Entonces, de poderse convertir en una mina, ahí es donde entran los estudios de impacto ambiental, donde los estudios de factibilidad, toda una cantidad de estudios para los cuales se requiere muchísima cantidad de dinero adicional, que también hay que ir a buscarlo en la bolsa, en los inversores públicos, para poder desarrollar eso. Entonces, el caso de San Juan ha sido eso, o sea, se llegó a ubicar. Mire, sabemos que en el subsuelo de nosotros tenemos tal cantidad, en tal profundidad, en tales condiciones. Entonces, para poder aprovechar ese recurso para el bien del pueblo dominicano y de todo el mundo, de las mineras, o sea, el Estado, minera, sociedad civil, todo el mundo, comunidades, pues tenemos que llevarlo a producción. Para llevarlo a producción necesitamos hacer más estudios de cómo lo vamos a hacer. Entonces hay estudios, digamos, de prefactibilidad que dicen, mira, por el lugar donde está, por la complejidad, esto va a ser un desarrollo subterráneo. ¿Qué podría significar la explotación de Loma Miranda? Antes de eso quería hacerle otro punto. Eduardo mencionó que esas compañías extranjeras están en las bolsas de valores. Esas bolsas de valores tienen estándares muy estrictos acerca de la verdad. O sea, cada declaración que hacen estas empresas son chequeadas por veracidad. O sea que no es yo voy a decir tal cosa, sino que cuando una empresa que está en una bolsa de valores dice algo es porque lo han chequeado 2 o 3 veces y pueden probar que eso se justifica basado en la información que tienen en ese momento. Pero a mí me gustaría, yo sé que la gente lo está esperando, teniendo al presidente y al vicepresidente de la Sociedad de Geología, saber cuál es su conclusión de cómo se está practicando minería aquí. Fijen posición, juéguensela. La minería. La minería aquí ha sido un proceso que las comunidades interpretan tóxico, pero ¿cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo ven ustedes? La minería a cielo abierta nos está destruyendo, hay que encaminarse por donde hay que corregirla. La economía que provee, ¿es sostenible? Mira, al igual que todo, ha evolucionado y la industria minera también ha evolucionado. Si nosotros miramos atrás 40, 50, 60 años y nos vamos al transporte, posiblemente veíamos una cantidad de contaminación, o a las fábricas de cualquier tipo, veíamos una cantidad de contaminación impresionante que hoy en día serían inaceptables. Pero el mundo ha ido cambiando, ha visto que tenemos consecuencias, ha ido poniendo exigencias y todas las industrias se han ido modificando, y entre ellas la minera. Es cierto que, al igual que cualquier otro tipo de industria, en décadas anteriores las cosas se hacían con unos estándares distintos que hoy no son aceptables. Pues la minería también se ha ido enderezando. Entonces la historia de la minera o de la minería en Dominicana pues igual, o sea, pasó por etapas anteriores con una serie de regulaciones determinadas, hoy en día hay otra serie de regulaciones y hoy en día se están cumpliendo. Y hoy en día la importancia en el sector geológico minero, abogamos por minería responsable, porque la minería no es solamente ver el hoyo. El hoyo se ve porque, bueno, vale, hay un hoyo y sí, cuando es minería a cielo abierto, pero ¿qué se está haciendo? Se está utilizando un recurso del Estado, de todos los dominicanos que están en el subsuelo, para intercambiarlo por otros recursos. Yo pongo un ejemplo, cuando viajas por cualquier carretera de nuestro país, ponle tú que vas al este, y pasas, después de la Romana hay unos
unas zonas verdes, esplanadas grandísimas, que son unos cañaverales muy bonitos, todo se ve verde. Te vas a cualquier valle del Cibao y lo ves verde, pero no ves árboles. Sí. O sea, tú estás viendo un recurso, o sea, ahí originalmente había un bosque, un ecosistema, había todo, pero hay una tierra que tiene un potencial de cultivo. Entonces hay un recurso que se cambia. Dice, bueno, este recurso yo lo utilizo para producir alimento y me aprovecho de ese recurso. Entonces todo está en cómo podemos de manera inteligente, científica, correcta, intercambiar recursos de modo que nos podamos beneficiar todos. Miguel y Eduardo, vamos a concluir hablando de que ustedes están preparando un seminario justamente en el que todos los interesados en este tema de la geología y de la geología aplicada puedan seguir aumentando el nivel de calidad. Correcto. Tenemos el congreso del 20 al 22 de marzo, que, que viene en el recinto, en el campus de Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en ese congreso lo hemos dividido en 4 bloques. La geotecnia, que va a discutir de la infraestructura y cómo la geología interfaza con la... tenemos el área de geología sísmica, riesgo sísmico, el área de geología aplicada a los recursos naturales y finalmente geología ambiental. O sea que estamos cubiertos en esos 2 días que tenemos de charla. Hemos invitado unos grandes expositores internacionales científicos de alta calidad que vienen a compartir su experiencia con nosotros. Lo importante es entonces la trascendencia de todo esto, que es un programa de capacitación que solo está en el país cada 2 años. ¿Dónde la gente puede dirigirse, llamar, si está interesada? Sí, estamos en la sociedad Sodogeo, que está en la pantalla ahora mismo. Ahí está el teléfono 809-221 o pueden escribir la información a sodogeo.org. Ya saben, 20, 21 y 22 de marzo 2019. Miguel Díaz y Eduardo Verdeja, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Geología en República Dominicana, han estado con nosotros en Enfoque Matinal. Gracias por aguantar toda esta presión. No, gracias a ustedes por invitarnos. Continuamos.